Bienvenidos, queridos jóvenes, a esta nueva clase. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema. De hecho, acabamos de iniciar una nueva unidad, la unidad 3, que está relacionada con las transformaciones económicas mundiales y los retos de El Salvador en el siglo XXI. Y vamos a ir trabajando diferentes elementos, enlazados, ¿verdad? Y vinculados con la economía mundial y cómo nuestro país, pues, de una u otra manera se ve involucrado en esta lucha de estos factores económicos. El día de hoy vamos a ver el primer tema de esta nueva unidad, que son las revoluciones industriales y los inicios de la globalización económica mundial. Y vamos a entender un poco el término revolución, globalización, cuáles son los aspectos que tiene involucrados la globalización, de qué manera pues ha ido a cambiar o ha ido cambiando, mejor dicho, las formas de producción, el trabajo y obviamente otros elementos como las telecomunicaciones, el acceso a la información, etcétera, etcétera. Si bien pues hay preguntas bastante complejas y cuyas respuestas son muy complicadas de poder obtener, por ejemplo, cuándo inicia la globalización como tal, pues hay diferentes puntos de vista y no podemos situarla en un año específico de la historia, sino que es un fenómeno pues que ha ido acompañándonos en ese mismo proceso como realidad histórica del ser humano. Y para comenzar, pues me gustaría que habláramos un poco sobre las revoluciones industriales. Y vamos a entender el término revolución como aquel que hace referencia a una serie de cambios profundos que ocurren en un corto periodo y que se pueden representar o presentar, mejor dicho, en el campo político, económico, social, entre otros. Encontramos estos cambios o encontramos estos ámbitos muy relacionados al término de revolución. Algo importante, pues, y fácil para que nosotros entendamos, la revolución es un cambio, es una transformación, tanto de paradigmas, de ideas, como de modos, ¿verdad? De modos de actuar, como modos de producir, etcétera, etcétera. Hasta el siglo XVIII la producción era en su mayoría de tipo agrícola y artesanal. Pues estas personas, los artesanos, los agricultores, trabajaban con herramientas sencillas. Y esto comenzó a cambiar con la llegada de la revolución industrial en Inglaterra específicamente, donde se llega en primera instancia esta denominada revolución industrial, la cual introdujo cambios en los medios de producción e incrementó la productividad laboral. En pantalla van a encontrar las 5 revoluciones industriales que la humanidad ha pasado, iniciando con, obviamente, aquella de 1760, que es considerada la primera revolución industrial, que estuvo relacionada con la producción de la industria textil y el poder del vapor, por ejemplo, el ferrocarril, la aparición del ferrocarril, y empezamos a encontrar estos cambios en la forma de producir, de una manera manual, a poco, una manera con maquinaria. La segunda revolución industrial, que es la que más énfasis hace en muchos documentos en la historia, es aquella que ha empleado una transformación en los medios de transporte, pero también fue vital por la llegada de la energía eléctrica, y la vamos a situar más o menos alrededor de 1850. La tercera revolución industrial es aquella cuando empezaron a surgir las computadoras y la tecnología tal vez un poco más arcaica de como la conocemos ahora, pero empieza o inicia el fenómeno que conocemos como automatización. La automatización tanto de la información como de los procesos, ahí a mediados del siglo XX, en 1950. La cuarta revolución industrial, empezamos a hablar de esta cuarta revolución industrial a partir del siglo XXI, 2010-2011, en donde existe una convergencia de tecnologías, es decir, una unión, un encuentro de diferentes tecnologías. Hablamos del Internet de las cosas. Por ejemplo, ahora usted le puede decir a su refrigeradora
que le avise o que le mande un mensaje a su teléfono celular cuando se está quedando sin comida. Usted le puede avisar a su microondas que ya va llegando a casa y lo que dejó ahí en el microondas pues que empiece a calentarse. Usted le puede decir a su sistema eléctrico de iluminación en casa cuando usted está a punto de llegar y como es oscuro, está oscuro, es de noche, usted le puede avisar para que tenga las luces encendidas, por ejemplo. Ese es el Internet de las cosas. También trabajamos con las nubes, con el Big Data, con la robótica y, lógicamente, con lo que conocemos como inteligencia artificial, Artificial Intelligence. La quinta revolución industrial es hacia donde vamos, ¿verdad? Es hacia donde vamos y poco a poco nos estamos adentrando en esta quinta revolución industrial. Ya no solo llegamos a una cuarta, sino que vamos en camino a una quinta, en donde hay una mayor colaboración entre las tecnologías inteligentes y los seres humanos. Y es donde vemos que cada vez más, pues hacemos uso, ¿verdad? Hacemos uso de los nuevos factores tecnológicos y son sumamente importantes. Les presento a continuación un mapa de las zonas industriales en Europa, donde vean más o menos de qué manera se iban desarrollando las industrias ahí por 1850 y 1870, situándonos en esto pues en la segunda revolución industrial, que como les decía era la que más o es la que tiene un poco más de auge a nivel histórico. La revolución industrial obviamente tuvo un impacto, ¿verdad? Un impacto en la sociedad. Se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías, fuentes de energía, formas de organización del trabajo y de la producción que permitieron pasar de una sociedad agrícola y tradicional a una sociedad industrial, urbana y moderna. Asimismo, la sociedad y la vida cotidiana se modificaron intensamente al producirse una separación creciente entre capital y trabajo, y al incorporarse tecnologías que transformaron el entorno y las costumbres de las personas. Dentro de estos cambios y este impacto en la transformación del entorno y las costumbres de las personas, también tenemos algunas transformaciones socioeconómicas, por ejemplo, la reorganización en el trabajo, las nuevas relaciones sociales de producción, los cambios, obviamente, tecnológicos, cuando cambiamos toda la producción a base de máquinas, pero guiadas por humanos, ya no hechas por el humano, simplemente guiadas por el ser humano. Ampliación de urbes, lo mismo, el auge de la industria hizo que las personas migraran del campo a la ciudad para poder hacer parte de las nuevas formas económicas o las nuevas formas de actividad económica que estaban existiendo. Y la extensión a otros países. Esta innovación tecnológica pues se fue difundiendo a otros países que reunieron requisitos socioeconómicos y políticos para poder industrializarse, específicamente en Europa y lógicamente en Estados Unidos. Ahora bien, vamos a entender un poco el concepto de globalización. En los últimos años, la globalización se ha instalado como un concepto clave para comprender nuestra época. Y hay tres posturas frente al concepto de globalización. Hay unos que creen que la globalización es un proceso natural y que debe ser o debe dejarse desarrollar sin restricciones. Otros piensan que sí es un proceso que beneficia y que tiene mucho potencial, pero que también tiene sus limitantes y que pues hay que tratar de reorientarlos de la mejor manera. Y están aquellos que están completamente cerrados y en contra de la globalización porque creen que esto es solamente un producto de los países desarrollados para seguirse enriqueciendo y así perpetuar las brechas de desigualdades y conducir también a un caos generalizado. A quienes más defiende pues es a los países más desarrollados. Ahora bien, ¿cuál es la postura que usted defiende y por qué? La globalización es un proceso multiáreas. Cuando hablamos de globalización generalmente nos vamos al aspecto económico, pero no es solamente el aspecto económico. También, pues, tiene repercusiones en otros ámbitos aparte del financiero. Por ejemplo, en la cuestión política, social, cultural y, lógicamente, en la producción, el comercio y en el aspecto financiero. Principalmente se manifiesta en lo económico, pero no es lo único.
y la globalización ha sido acelerada por la revolución científica y tecnológica que estamos pasando. Ahora piense, ¿de qué forma ha influido la globalización en su vida? ¿Con el Internet? ¿Será que el Internet es importante en su vida diaria? Los productos que consume. ¿De dónde vienen los productos que consume? La ropa que usa, los zapatos que usa. Las noticias. ¿Usted se da cuenta de lo que pasa al otro lado del mundo? Los conflictos internacionales. ¿Conoce los ataques, por ejemplo, de terrorismo? ¿Conoce las guerras que están enfrentando otros países que no es el suyo? Tenemos en pantalla 3 conceptos de globalización. Uno dado por la Real Academia Española cuando en el 2001 incorporó el término globalización a su diccionario. Luego tenemos el concepto o la definición, mejor dicho, que nos da el Fondo Monetario Internacional, y tenemos la definición de un economista, Joseph Stiglitz, que habla de qué manera de qué forma podemos entender la globalización. Si bien hay 3 conceptos diferentes, todos están relacionados en la eliminación de barreras, en la variedad de transacciones de bienes y servicios, en donde hay una libre circulación de bienes, y habla también de cómo varios países o estados se relacionan, es decir, una integración y una interdependencia entre varios países del mundo. Pueden darle pausa en este momento al video y ver las definiciones y también subrayarlas en su libro de texto, que ahí las tiene. Otro concepto relacionado con la globalización es el de aldea global, en donde pues vemos en una aldea global que existe un desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicación, la generación del mercado mundo, ya no solo el mercado local, sino que el mercado a nivel mundial, y en donde se superan barreras para integrarse en todos los aspectos. Los estados superan barreras para poder integrarse unos con otros en diferentes aspectos o ámbitos de su desarrollo. Lógicamente, a la globalización está relacionado el capitalismo, las formas de producción del mercado libre y también la pérdida de la soberanía nacional. Los países menos fuertes están dependiendo en gran medida de los países más fuertes y más desarrollados. Y si de una forma u otra se siguen perpetuando desigualdades entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados. Por acá tenemos la información que le va a servir a usted de base para hacer su cuadro resumen de las 3 formas o los 3 enfoques en donde podemos analizar la globalización. La globalización es un proceso sumamente antiguo para algunos, para otros no. Pero si lo vemos desde una perspectiva histórica, podemos ver que este intercambio comercial y cultural pues viene desde los griegos, los romanos, los fenicios, desde el Medio Oriente, allá en la Edad Antigua, desde los egipcios y todas las transacciones que ellos hacían a nivel de perfumes, tela, especies, etcétera, etcétera. Por acá tenemos a la globalización como proceso de larga duración, específicamente haciendo referencia a lo que hablaba en la diapositiva anterior, cómo la mundialización ha existido desde la Edad Antigua. Tenemos un proceso de mediana duración que ya nos sitúa a partir de la Segunda Revolución Industrial. Y quienes defienden esta perspectiva creen que la globalización inició desde el siglo XVI más o menos con la apertura de fronteras, nuevas potencias europeas y descubrimientos. Aquí usted puede ver cómo también influyen los descubrimientos al Nuevo Mundo. También está la visión que la globalización es un fenómeno reciente y que es a partir del siglo XX donde inicia realmente un proceso de globalización, con la era digital y la revolución tecnológica. Esto pues lo defiende también una tesis que se llama El fin de la historia, que ustedes lo vieron en primer año, pero pues pueden indagar sobre esta tesis para poderla comprender mejor. Ahora vamos a trabajar
con las actividades que tienen para esta semana y entregarlas según las indicaciones que se les ha dejado en Tbox. Muchísimas gracias.